Saludos ingeniera, hoy es 22 de junio del 2026 y yo voy a hablar sobre el diseño de pavimentos eh, y la estructura de los pavimentos. Entonces para esto yo voy a comenzar diciendo que el diseño de los pavimentos, sea de los cinco diferentes de capa de rodura, que es flexible, el adoquinado, el afirmado, entonces todos estos, esos cinco, eh, es para garantizar, por ejemplo, las estructuras viales que tengan vida útil larga, duraderas, o sea, que tengan una vida útil larga. Entonces voy a hablar sobre desde la estimación de las cargas, que es sobre la eje por carga equivalente, eje de carga equivalente. Entonces, hasta por ejemplo lo que son de los materiales del soporte, ¿no es cierto? Entonces, este diseño, lo más óptimo, lo más correcto es que, por ejemplo, que dentro del pavimento hay una diferencia entre una vía que resiste paso del tiempo, o sea, a medida que va frecuentando, y en cómo requiere un mantenimiento constante. Entonces, para eso nosotros tenemos que tener en cuenta el análisis de tráfico y las cargas. Entonces, desde el primer paso es la caracterización de tráfico. Entonces, no todos los vehículos van a dañar el pavimento por igual. Entonces, se utiliza el cálculo de los ejes equivalentes, o también llamado los ESALes. Entonces, para esta situación se estandariza el impacto de diferentes configuraciones eh, vehiculares, ¿no es cierto? Que es lo como mencioné antes es la carga de eje equivalente. Entonces esto de los desales, en pocas palabras, es el desgaste que produce los diferentes tipos de vehículos, ¿no? Por ejemplo, una bicicleta, un vehículo liviano no producen desgaste como tal, comparado con camiones, buses. Entonces, para obtener, por ejemplo, este tráfico de diseño, partimos desde un conteo real, sobre un conteo total, pero en plan conteo actual, o sea, de un TPD actual. Entonces se aplican los factores clave, ¿no? Que es, por ejemplo, un factor sentido, que, que nos va a indicar por lo que es la proporción del tráfico total. Entonces el yuxel va hacia este sentido, el otro hacia este 5, se va a repartir esa proporción que circula. En una sola vía eh, pueden ir dos sentidos o un solo sentido. Y para el factor carril, que en el sentido que esté puede estar un solo carril o dos. Por ejemplo, para esto lo más fundamental es entender que se parte del tráfico total, este sí es el tráfico total que se concentra en el carril de diseño. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Que soporta la carga mucho más crítica, incluso en el punto más crítico. Al momento de nosotros también utilizar el método, lo que es el método ASHTO, tenemos que saber que en el ASHTO simplificado proyectamos, por ejemplo, los datos que son a lo largo de la vida útil, que es lo del proyectado, ¿no? Para esto hay incluso hasta un análisis estructural del pavimento. Entonces, esto permite que prever el número total de todos los ejes acumulados. Entonces, para esta preparación, nosotros conocemos lo que son de los suelos y la compactación. Entonces, la estructura que nosotros ya hayamos conocido, que desde los suelos y la compactación, la estructura del pavimento se va a apoyar sobre capas. Entonces, desde la rodadura hasta la subrasante, o sea, que sería de aquí hasta abajo, la clave principal de esto es cómo se compacta, cómo realizamos la compactación, qué requiere, qué necesita. Entonces, por ejemplo, ¿por qué necesitamos agua? El agua actúa como un lubricante, o sea, para que resbalen las partículas. Entonces, por eso dice actúa como un lubricante, porque va a permitir que las partículas del suelo deslicen, ¿ya? Y pueden acomodarse, se pueden homogeneizar las partículas grandes, pequeñas, en una estructura más densa. ¿Y qué va a hacer esto? Que sin la cantidad justa
el suelo no va a alcanzar su máxima densidad. Si hay, por ejemplo, excesos, ¿a qué me refiero excesos? Se vuelva fangoso, o sea, demasiada agua. Tampoco hay que sobrepasarse. Es, por ejemplo, cuando hacemos el producto modificado y ya estamos al máximo y ya sobrepasa, es cuando ya se hace fangoso y ya sobrepasa el límite porque ya decae, se hace muy aguado. Entonces ese exceso se vuelve fangoso, va a impedir que se realice una compactación lo más adecuada, lo más óptimo posible al momento de también sobrepasarse en la cantidad de agua. Entonces siempre se encuentra un equilibrio, ¿no es cierto? Entonces para realizar este ensayo productor, ¿qué nos va a definir? La humedad óptima, entonces que va a requerir para este trabajo de campo. Entonces, además de esto, durante cualquier proceso que se compacte, siempre se debe conocer el proceso de compactación, ¿no? Entonces, se debe asegurar que siempre que en las obras de subdrenaje, que es cuando, por ejemplo, cuando a veces tenemos eso del mejoramiento de la subrasante, ¿no? Cuando es tejido, no tejido. Por ejemplo, cuando es tejido es cuando vaya en dos direcciones y es para vías y taludes, ¿no? Y cuando es no tejido es para el subdrenaje, nosotros es lo que nosotros conocemos para ese diseño. Entonces, por ejemplo, esa profundidad va a ser mínima, por ejemplo, para este subdrenaje, los tubos, lo que sea, al menos 60 centímetros para que se proteja la subrasante. Entonces, a partir de nosotros eso, conocer, por ejemplo, que ya colocamos el drenaje y todo, y de ahí se pueda venir otra capa de la subrasante, entonces conocemos lo que es la calidad de los materiales, lo que es la graduación y la resistencia. Si es bien graduado o mal graduado, entonces, ¿qué se va a analizar en esta calidad de la material? Porque es la base, es el soporte, para después que entre la capa de rodador. Claro que viene base y su base. Base utilizamos la clase 2 y su base la clase 3. Entonces, por ejemplo, para un suelo bien graduado siempre se tiene una variedad de tamaños, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero con una variedad de tamaños? Que se van a traducir, por ejemplo, como en un mejor acomodo. Que uno va a ser más grande, uno más pequeño, pero que lleguen a por igual que sea nivelado. Entonces, y por ejemplo, para un suelo más graduado es por el contrario, ¿no? Porque todas las partículas van a ser casi siempre del mismo tamaño, entonces eso no nos va a ayudar. Eso va a ser todo lo contrario, que va a reducir la capacidad que sea de soporte estructural. Siempre va a ser mejor de diferentes tamaños para que se pueda acomodar el uno, el otro. Y hay incluso una diferente resistencia que cuando le falte cierta parte se contenga. Entonces, para medir esto se utiliza también el CBR o lo que nosotros conocemos que es el índice de soporte california. Entonces, para este valor del CBR nos va a indicar si el suelo es apto para ser usado o si requiere un tratamiento previo. Entonces, para esto, por ejemplo, yo que sé, las bases, las granulares, ¿no es cierto? Las gruesas que se deben cumplir con parámetros al pie de la letra, los más estrictos, que va a ser el desgaste, tiene que ser menor al 40%, el índice plástico menor al 6%, eso que está dentro de la carta de plasticidad, ¿no? El índice plástico, y un CBR mínimo del 80%, eso siempre hay que llevarse, un CBR mínimo va a ser del 80%, y eso va a ser para la base, clase 2. Entonces esto va a garantizar todo su desempeño. ¿Y qué podemos concluir nosotros con todo esto? Que este diseño de pavimentos, que lo que conocemos es el CBR que nosotros realizamos en el laboratorio, el DCP que se realiza en campo, por ejemplo, a diferencia con el DCP se realiza en campo que es en diferentes profundidades. Entonces así no se ve la resistencia, la parte física del suelo, la proyección de las cargas de las que se encuentra. Claro que hay que hacer una aplicación correcta del ensayo procto y ir detallando cada momento de calcular los desales, el factor sentido, el factor carril, detallar cada uno y ser muy riguroso, yo que sé, de los materiales según el CBR, por ejemplo, cuántos centímetros, cuánto es el tamaño, en sus pilares, en toda la estructura, para ver toda
eh, su base y su base, cuánto va a ser su porcentaje, cuánto va a ser el tamaño y cuánto va a ser de la carpeta asfáltica. Y eso, gracias.